que la oficialidad de guardia imponía a todas las remesas de reclusos, en el sentido de tomarnos la filiación, ficharnos y tomar todos nuestros antecedentes, fuimos distribuidos por los distintos departamentos de aquel edificio. Realmente aquello no era una cárcel, era el seminario de Orihuela, que se empleaba habitualmente como centro de estudios internos para los novicios, por cuya razón no ofrecía las condiciones habituales de seguridad de una cárcel. Al ingresar allí, nos metieron en una gran habitación de la planta baja, en periodo, como se llamaba, de adaptación y de sanidad. En aquella habitación estaríamos 8 días y al cabo de ellos nos distribuirían por las diferentes plantas y los diferentes departamentos. Recuerdo que en aquella misma expedición que yo había llegado, llegaron también algunos jefes militares y algunos políticos destacados de la zona republicana. Entre ellos, el mencionado Pedreros, que antes dije, jefe del SIN de Madrid. Aquel hombre que fue fusilado después, conversó largas horas conmigo y jamás expresó su temor de que pudiera ser fusilado. Según su criterio, él había hecho detenciones sobre personas que realmente eran enemigos de la República. Él consideraba que toda su labor al frente del SIN era una labor por la cual no le aplicarían la pena de muerte. Hasta el último momento, ya en Madrid, también conviviendo con él, no creía que le fusilaran. Sin embargo, ese fue su final. En aquella cárcel, como he dicho antes, a los 8 o 10 días nos repartieron a todos los que estábamos en aquella habitación de la planta baja por las galerías superiores. Yo pasé a la segunda planta y allí me agrupé con otros viejos militantes de la organización, entre ellos con David Antona y otros compañeros. Nos agrupamos haciendo comuna, como se habían agrupado todos los presos que allí había, para poder disfrutar todos de la alimentación que alguno recibiera. Nosotros, cuando fuimos hechos prisioneros en Alicante, todos nuestros bienes consistían en unas monedas que no llegaban a las 100 pesetas. David Antona, que había sido gobernador civil de Ciudad Real hasta el justo momento de salir huyendo para el destino en que entonces se hallaba, lo mismo que yo y los demás, nos amoldamos
aquella situación con un absoluto optimismo. Allí, cuando menos, ya se hacía el rancho diariamente. Ya se nos daban 2 comidas de hervido. Berzas, algunas veces con unas pocas de judías mezcladas y otras veces con unos pocos de garbanzos. Pero cuando menos aquello ya servía para que el organismo fuera funcionando con mayor regularidad que lo hacía en el campo de Albatera a base de una quinta parte de chusco y una quinta parte de lata de sardinas. En aquella situación estuve hasta que un día, como ocurría frecuentemente, se presentó allí un grupo de falangistas con una lista en la mano, llamando a los individuos que se iban a llevar, entre los cuales figuraba yo. Cuando me llamaron, los compañeros de mi comuna se empeñaron en que me llevase toda la comida, toda la poca comida que en ella había. Yo no quise aceptarlo porque sabía perfectamente las necesidades que ellos pasaban. Me despedí de todos con un abrazo y en compañía de Abraham Guillén, que era de la CNT, del comunista Etelvino Vega, Nilamón Toral, un tal Carlos que había sido del 5º Regimiento, y otros más, marché en la expedición que salió en aquel momento de la prisión de Orihuela. Subimos al camión que nos esperaba, al camión descubierto por cierto, y nos sentamos en el suelo del camión, en cuya caja se habían acomodado 2 falangistas con fusiles naranjeros como escolta nuestra. Ya era de noche cuando salimos de Orihuela. Nosotros no conocíamos ni sabíamos cuál era nuestro destino ni a dónde nos llevaban. Al poco rato de arrancar el camión, no habría transcurrido más de 1 hora, cuando uno de aquellos fusileros dio con la mano sobre la cabina para llamar la atención del chófer, diciéndole que parara. Era plena noche, estábamos solos en medio de la carretera, y cuando nos ordenáramos que bajáramos del camión, automáticamente todos los que en él íbamos presos pensamos lo mismo. Ha llegado nuestra hora. Aquí nos van a liquidar. Pero no fue así. Bajamos bajo la amenaza de los fusiles que nos apuntaban y una vez en tierra, aquellos 2 fusileros nos dijeron que orináramos, que podíamos mear. No sabíamos si es que estaban jugando con nuestros nervios o era realmente formal aquella invitación para orinar. No sé si alguno orinó o no. Lo que sí sé es que yo no lo hice. Nos mandaron subir después de preguntarnos si ya habíamos terminado y arrancó el camión. Al poco rato se repitió la escena. Entonces, pensando que estaban jugando con nuestros nervios,
me encaré yo precisamente con aquellos fusileros y les dije que si es que estaban jugando con nosotros o es que querían reírse de nosotros. Y mi sorpresa fue enorme cuando vi que hablando seria y formalmente hacían aquello porque al salir de Alicante les habían ordenado en la jefatura de Falange que si alguno queríamos orinar por el camino, que parasen y que nos permitieran hacerlo. Dentro de la situación dramática, yo me reía por dentro de la ignorancia de aquellos falangistas. Pero entonces, reaccionando ya como las circunstancias requerían, les dije que en tal caso no volvieran a hacer aquello porque no era de nuestro agrado, que allí no iban señoritas y que si a alguno le entraban ganas de orinar por el camino, podía hacerlo perfectamente desde la camioneta sin que siquiera parase esta. Continuamos ya, sin más incidentes, hasta llegar a Alicante. En el edificio de la Diputación Provincial había establecido el Cuartel General de Investigación la Falange de Alicante. Allí nos condujeron. Nos metieron en una sala de unos 30 metros cuadrados bajo la custodia de un guardia civil que había sentado en una silla allí a la puerta. Cuando llegamos, nos sentamos sobre unos bancos que había pegados a la pared y aquel guardia civil nos preguntó que dónde nos traían. Después de que alguno le dijo de dónde veníamos, nos dijo que allí se iba a acabar todo, que nosotros habíamos sido muy bárbaros, que cogíamos a la gente y las matábamos dejándolas en medio de la carretera o en los campos, que ellos lo hacían de distinta manera, que después de que nos interrogaran, por la mañana nos llevarían al cementerio y allí nos fusilarían enterrándonos como Dios manda. Yo no sé si aquel guardia civil nos decía todo aquello para hacernos sufrir, para reírse de nuestra situación, o era tan imbécil que nos lo explicaba de esa manera porque realmente así sucedía. En un momento en que salió, me supongo que a hacer sus necesidades, y quedamos solos en aquella habitación, vi como debajo de la silla en que se sentaba había una botella que estaba aproximadamente por la mitad de coñac. Todos considerábamos que allí se iba a acabar nuestra historia, y entonces le dije a Abraham Guillén: eso que tiene la botella es coñac, cógela y trae que vamos a bebérnosla. Efectivamente, cogió la botella y cada uno bebimos lo que pudimos hasta que se quedó sin nada de líquido dentro. Abraham Guillén la volvió a poner en su sitio y cuando regresó el guardia civil se quedó mirando a la botella y mirándonos uno a uno a la cara, pero no dijo ni una palabra. Se sentó sin hacer ningún comentario. Serían las 6 de la mañana cuando comenzaron a llamar gente de los que allí estábamos, los diferentes grupos de la Falange que en aquel lugar llevaban las investigaciones. Desde la habitación en que nosotros estábamos,
sentíamos las voces de los falangistas lanzando improperios e insultos sobre los detenidos, y al poco rato oíamos también los golpes y los lamentos de estos bajo las palizas que les daban en aquellos lugares. Cuando entraron a llamarme para salir yo también a declarar, ya iba prevenido para aguantar todo lo que viniera. Entré en un pequeño despacho y vi a un hombre detrás de una mesa y los dos falangistas que vinieron a buscarme a mi habitación, cómo se sentaban cada uno en una silla, a mi derecha y a mi izquierda. Aquel que estaba allí es el que me interrogó. Después supe que era el jefe de investigación de la Falange de Alicante, que era médico de profesión y que se llamaba Rubio de apellido. Por un papelito que tenía encima de la mesa, vi que no tenía de mí más referencias que lo que había dicho el tal Velasco que antes mencioné. En aquel papel, con mi nombre y apellidos, figuraba como cargo contra mí la acusación de haber sido secretario de las Juventudes Libertarias de Madrid y de Alicante. Cuando Rubio me hizo aquel cargo, con entera serenidad, le dije que no era cierto. Ante un movimiento de aquellos dos falangistas que intentaron abalanzarse sobre mí, Rubio les hizo una señal con la mano y me preguntó, para que estuvieran quietos, y me preguntó si yo podía demostrar que aquella acusación no era verdad. Le dije que sí, y le dije que además sabía de dónde le había llegado aquella denuncia. Noté que se quedó sorprendido. Entonces le expliqué la estructuración orgánica de las Juventudes Libertarias. Le expliqué cómo el cargo de secretario de las Juventudes Libertarias de Madrid y de Valencia a la vez en la misma persona era imposible, porque el propio sistema orgánico de aquella organización lo impedía. Le dije que yo había tenido únicamente la misión de ser delegado de Relaciones de las Juventudes Libertarias con sede en Valencia, para cuya función me habían designado desde las Juventudes Libertarias de Madrid, y que aquella función se había iniciado cuando se produjo el corte entre Cataluña y Levante, y consistía en mantener las relaciones entre el Comité Peninsular de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, que residía en Barcelona, y las regionales de esta zona centro y sur, que consistía en recibir la correspondencia y los informes que mandaba el Comité Peninsular para esta zona y en remitir al Comité Peninsular los informes procedentes de estas regionales, que para tales fines se había creado al producirse aquella división el cargo que yo ocupaba, y que en eso habían consistido mis funciones, y que eso es lo que había hecho hasta que terminó la guerra civil.
Me dijo que si podía demostrarse. Le dije que sí. Y le dije también que el tal Velasco, que es el que él me había denunciado, lo había hecho para hacer méritos y salvarse en esta situación. Esto le produjo aún más sorpresa. Le dije que este Velasco era un traidor eterno y permanente. Le conté la historia de él. Le dije cómo había traicionado a sus primitivos camaradas de la Falange, ya que él mismo militaba en la Falange, poniéndose al servicio del Partido Comunista en Madrid, a cuyo amparo había llegado a ser comandante de carabineros y a ejercer el mando de un batallón. Le expliqué todo esto y la sorpresa del tal Rubio iba cada vez en aumento. Prestó entonces mayor interés a esto que le acababa de decir sobre Velasco que a mi propia persona. Me preguntó si yo podía demostrarle eso. Y le dije que la única demostración que yo podía presentarle es que sobre ese mismo particular interrogara a Etelvino Vega, que había sido destacado militante del Partido Comunista y un jefe militar de dicho partido, o a Milamón Toral, que se encontraba en las mismas circunstancias y que ambos se encontraban en aquellos justos momentos declarando en aquel lugar. Después de otras cuantas preguntas hechas sobre las juventudes libertarias y sobre la CNT, aquel que me interrogaba comenzó a dictarle a un individuo que había allí la declaración mía que fue mecanografiada. En sustancia, todo lo que en mi declaración se decía era lo que dije antes, es decir, que yo había sido únicamente elemento de enlace de las juventudes libertarias entre la región catalana y la zona centro-sur. Cuando terminó de dictar aquella declaración y la firmé yo, antes de firmarla él, me dijo: Íñigo, tienes mucha suerte. Con las firmas que yo pongo en las declaraciones que aquí se hacen, cuando esta tuya vaya al juzgado, te van a poner en libertad. En aquel momento, yo no sabía si aquel hombre me estaba diciendo la verdad o se estaba riendo de mí. Lo cierto es que contra todos mis temores terminó el interrogatorio sin más consecuencias. Volví a la habitación de la cual había salido. Allí había algunos de los que estaban declarando cuando yo salí que ya habían vuelto. Otros todavía seguían declarando. La suerte había sido alterna. Para algunos, su declaración, con mayor o menor responsabilidad, se había desarrollado aproximadamente igual que la mía. Para otros, los vi allí magullados, llenos de señales del trato que les habían dado y con heridas por diferentes partes de las piernas y de la cara. Al final, regresaron también Milamón Toral y Etelvino Vega. Insisto mucho en estas dos personas porque había una gran diferencia del uno al otro. Me refiero a diferencia moral
y la diferencia cultural. Mientras Etelvino Vega era un hombre correcto, educado y respetuoso para todas las creencias que habían militado en el campo antifascista, Nila Montoral, mucho más inculto que él, que había llegado a ser coronel del ejército republicano, era un elemento sectario que particularmente hacia los anarquistas y los hombres de la CNT sentía no ya odio, sino algo más que odio. Cuando llegaron a esta habitación estas dos personas, Etelvino Vega me dijo que si sabía por qué estábamos allí, que si tenía idea de quién era el que nos había denunciado. Le dije que sí, que cuando menos a mí, la denuncia había venido por parte de Velasco. Me dijo que efectivamente, que así era, y que lo mismo había ocurrido con ellos y con todos los que nos encontrábamos en aquella habitación, ya que todos habíamos sido denunciados por el tal Velasco. Que les habían preguntado a ellos por él, que les habían dicho que qué clase de persona era, que cómo les habían conocido, y todos contaron, con más pelos y señales que yo, la historia de aquel individuo. Entonces me enteré, por Etelvino Vega, que aquel individuo, entre otras cosas, para hacer méritos quizás, o porque su condición de malvado no tenía límite, me contó Etelvino Vega Vigo cómo cuando se incorporó con ellos al Partido Comunista, además de devastar a infinidad de falangistas, presenció el fusilamiento de muchos de ellos, y cómo en el frente, en las luchas francas de campo abierto, en alguna ocasión habían tenido que reprenderle porque a los hombres de las filas enemigas que habían caído sin vida en el campo de batalla, en dos ocasiones a dos distintos individuos, para sacarles unos anillos que llevaba en el dedo, le había cortado estos. A la mañana siguiente pasamos a declarar todos y cada uno de nosotros al juzgado militar que se había constituido en Alicante. Desde allí, después de prestar declaración, fuimos trasladados al reformatorio de adultos. Era este un edificio constituido con todas las condiciones buenas y malas que tenían las cárceles españolas. Cuando llegamos a él, nos metieron juntos en la misma celda a Abraham Guillén y a mí. Abraham Guillén era un muchacho más o menos de mi edad, con aficiones periodísticas, que había estado trabajando como periodista en el diario CNT de Madrid. Este había venido a parar a las juventudes libertarias durante la guerra civil procedente del POUM.